En la tercera jornada de la Conference League, el AEK recibía desde Irlanda al Shamrock Rovers, en un encuentro donde Orbelín Pineda salía como titular. El conjunto griego aceleraba desde el principio, y Orbelín era parte de esta dinámica al colaborar con los enlaces que pretendía tejer el equipo. Sin embargo, la habilidad del mexicano trataría de ser anulada a través de faltas desde muy temprano. El guerrerense le propiciaría profundidad al juego colectivo, conjugándose con sus compañeros a través de triangulaciones para penetrar al área para hacer correr a la defensa. De esta forma, el AEK ya había mostrado presencia, de modo que el partido estaba decantado en favor del equipo amarillo que administraba a sus hombres para fortalecer el ataque. No obstante, una jugada al minuto 18 le daba una oportunidad al Shamrock Rovers de abrir el marcador de forma sorpresiva, pues una falta sobre John McGovern sería sancionada como penal, y Graham Burke sería el encargado de asegurar el tiro para vencer al arquero. El mexicano tendría un buen desempeño, aunque en este partido en especial sería maltratado, pues hubieron una cantidad importante de faltas sobre él. Aunque el control del AEK era abrumador, el conjunto irlandés supo ser paciente atrás, pues jugaban con la ventaja a su favor, a sabiendas que el equipo que tenía la obligación de ir a buscar el gol eran las Águilas Bicéfalas. El mexicano tendría movilidad por distintas zonas de la cancha, siendo un futbolista esencial para los traslados de su equipo, apareciendo en cualquier zona para ayudar a limpiar los canales de tránsito. Así como Pineda era el primer jugador que intervenía para la construcción del juego, también era el primer hombre que ayudaba en la recuperación. Si bien el conjunto griego tenía la pelota, el juego se había endurecido, debilitando la pegada del club local, que conseguía llegar al área pero con falta de contundencia. El tiempo se acababa para los locales, que tendrían que irse al descanso con el marcador en contra. Cuando se reanudaba el encuentro, el Shamrock Rovers no cambiaba mucho su actitud en el rectángulo, ya que le había servido la estrategia, a pesar de que era riesgoso esperar hasta su propia área al equipo amarillo. Orbelín controlaba la media cancha, inyectándole intensidad a la hora de marcar, así como ofreciendo salidas a su equipo para conectar con los futbolistas del frente. Al minuto 51, Orbelín recogía la pelota y con suficiente espacio sacó un escopetazo que se estrellaba entre la multitud de hombres que se concentraba en el área. Las Águilas Bicéfalas mantenían la presión alta y sería al minuto 54 cuando de nueva cuenta el mexicano participaba en el ataque, pero esta vez el defensor ponía el cuerpo para impedir el disparo de Pineda, que contenía veneno. El conjunto griego tenía que aprovechar estos minutos donde los visitantes mostraban mayor vulnerabilidad, así que los siguientes minutos fueron punzantes sobre la portería que protegía Edward McGuinty. Los irlandeses sostuvieron por un periodo amplio al AEK, pasando hasta el minuto 80 sin recibir anotación. El bloque que había instalado atrás el conjunto morado provocaba que los atenienses buscaran distintas alternativas para encontrar algún lado por donde se pudiera fracturar la línea defensiva. Y cuando parecía que los visitantes estaban logrando la hazaña, un tiro de esquina desataría una jugada polémica en el área. El árbitro terminó marcando un penal a favor de los locales. Y a raíz de esto, Luka Jovic le daba algo de justicia al juego, emparejando el partido. El cronómetro marcaba el minuto 90 y el silbante había agregado 7 minutos. El conjunto griego buscó la victoria colocando la mayoría de sus hombres en territorio enemigo. No había chance para la especulación si pretendían llevarse la victoria, y más tomando en cuenta que la mayor parte del encuentro el equipo griego fue el más propositivo. Al minuto 93, Orbelín puso el balón en el área a la llegada de Filipe Relvas, que sin ser su especialidad, remataba al arco, pero el portero sacó lo que pudo ser el gol de la victoria. El AEK se cansó de intentar hasta que llegó el final del partido. Con este amargo empate, las Águilas Bicéfalas llegan a 4 puntos que lo colocan en el lugar 15 de la tabla.
actividad en la Europa League. El Fenerbahce tenía que viajar a República Checa para enfrentarse al Viktoria Plzeň. Hablamos de equipos con estilos muy parecidos, por lo que Edson estaría contrariado en sus primeras intervenciones. El Fenerbahce tenía la pelota, pero podía hacer poco con ella porque de inmediato sentían la intensidad de los checos en su espalda. Fue un arranque donde todos los jugadores del campo se aclimataban a la intensidad que ofrecían los locales en su estadio y con su gente. El peligro, que hasta ahora se mantenía al margen del área, por primera vez hacía intervenir a Ederson. Por lo que era el momento de sacudirse el pánico escénico y comenzar a jugar como les fuera posible. Pero aunque imprimían la conocida dureza y espíritu de su liga local, cada transición ofensiva del Viktoria encontraba fisuras en la estructura turca, y aunque la intensidad no faltaba, el desorden impedía que el Fenerbahce pudiera imponer su estilo y frenar con eficacia el avance constante de los locales. Enganchaba a su rival en una barrida y muy pronto lo condicionaban con una amarilla. El local no se detenía y con sus jugadores habilidosos seguían sorteando la muralla amarilla que se enguarcaba constantemente dentro de su área, y aunque no eran peloteados, sí tenían muchos problemas con la pelota en los pies, incapaces de superar el medio campo e imponer alguna sensación de peligro en la portería contraria. El Fenerbahce no se sentía cómodo con el juego tan sucio y trabado. Querían salir jugando, pero entre tantos tumbos el local tomaba la pelota y construía de mejor manera entre tanto caos. Edson, como contención, no era especialmente capaz de ahorrarle trabajo a los defensas, y cuando se trataba de circular el balón tampoco traía muchas soluciones a la mesa. Si bien los canarios comenzaron a ganar terreno hacia el final de la primera mitad, nunca pudieron hacerse del control del ritmo. Poco cambió en cuanto los equipos regresaron de los vestidores. Los checos les respiraban en la nuca y la pelota pasaba más tiempo en el campo de los turcos. Edson buscaba anticiparse, ir con todo a los duelos con sus rivales, pero nunca fue una garantía en ninguno de los dos aspectos del juego. Generar expectativa y presión momentánea. Pero cada acción fallida se convertía en una oportunidad para que el Viktoria se reacomodara y retomara el control, dejando a Edson atrapado en un ciclo de esfuerzo intenso pero con resultados limitados. Por momentos, el juego del Fenerbahce parecía abrirse por el desgaste físico que había experimentado su rival. Pero aún así no iban a ser capaces de plantarse metros al frente, y esto se notaba en el posicionamiento de Edson, que se quedaba cerca de una línea de defensores hundida, que seguía sufriendo las reconversiones letales del Viktoria. Alrededor de la hora de juego, los canarios armaban una jugada a ras de césped que le dio la vuelta al campo y terminó con un disparo que exigió al guardameta. Había sido la primera en su tipo y esto parecía motivar al Fenerbahce, pero el juego siempre parecía caer en la misma dinámica: posesiones cortas, mucho roce en el medio campo, poca claridad y elementos que pudieran salirse del guión y ofrecer algo diferente. Edson había mejorado significativamente, o por lo menos aparecía en mayor medida, cortando muchos de los circuitos que usaba el Viktoria para atacar. Y su esfuerzo constante ayudaba a que sus compañeros recuperaran la confianza y se sintieran respaldados en la contención. Sin embargo, lo que no parecía cambiar era la mejor pegada por parte de los locales, que incluso con la intensidad de Edson y la presión que ejercían los turcos, lograban generar disparos peligrosos desde media distancia y aprovechar los rebotes que quedaban sueltos. Los canarios se salvaban y querían reconectarse en el campo como diera lugar, pero otro aspecto que les jugaba en contra era la frustración. Ganaba prematuramente y no parecían hacer avances significativos que les hicieran pensar en un cambio en el dominio del partido. Los de casaca azul y roja podían tener deslices y equivocaciones, pero nunca fueron dominados. A pesar de la presión constante de Edson y sus compañeros, los checos demostraban una capacidad superior para jugar en velocidad, superando al mexicano en carreras verticales.
que Edson quería ser una solución al ataque cuando se agotaba el tiempo, pero en las jugadas en las que lo encontraron en el área no iba a tener la chispa ni la agilidad necesarias para acomodarse al disparo. Después de muchos minutos de intensidad, el Fenerbahçe quería tomar su momento y hacerse sentir en los últimos minutos del encuentro. La polémica llegaba con este jalón muy claro dentro del área sobre John Durán. Esta sería la única jugada a la que se podía agarrar el Fenerbahçe. Un empate a 0 goles que le salió barato a los canarios, que se quedan en la 15ª posición. Cuartos de final de la Copa Rusa, César Montes, que no jugó la fase de grupos de esta competición, era el central elegido para este partido de eliminación directa. Era duelo moscovita contra el Spartak, y la atmósfera no decepcionaba, pero sí parecía sacudir a las locomotoras, que comenzaron a sufrir desde los primeros segundos. El Lokomotiv no sabía cómo frenar a una delantera tan frenética, que les ganaba la espalda constantemente y acababa exhibiendo la coordinación en la línea baja. Levi García aprovecharía el rebote de otra salvada del guardameta y en 5 minutos ya ponía orden en el marcador. Fue hasta entonces que el Lokomotiv quería armar una posesión larga, pero las mismas no duraban, perdían el balón y rápidamente tenían que comenzar a rezar con las veloces reconversiones y combinaciones del Spartak. Nada les salía a los visitantes, que eran superados fácilmente por el escenario y que parecían no saber cómo jugar un partido de vida o muerte. Se señalaba una mano en el área de las locomotoras, que momentos más tarde sería echada para atrás tras la intervención del VAR. Montes, que hasta ahora pasaba de noche por el partido, comenzó a empaparse del balón, cortando una que otra jugada, buscando a ras de césped válvulas de escape por el exterior y el interior del campo. Pero todo era diferente cuando quería arriesgar un poco más, cuando quería ser él quien le diera un poco de oxígeno al juego y romper líneas. Sumado a una peor coordinación en los desmarques de apoyo, el Spartak recuperaba el esférico y los castigaba con su juego directo y además incisivo, que tenía a toda la línea baja reculada hasta la altura de su área. El aparato defensivo no era capaz de mantener el control atrás y solo podían hundirse, creando una muralla de múltiples elementos que, aun estando en superioridad numérica, poco podían hacer para detener el vendaval que era el Spartak. Montes trató de empujar en el ataque cuando se quedaba arriba tras un tiro de esquina, pero de poco iba a servir, se sabían superiores y solo iba a ser una pequeña piedra en su camino. En ese momento, Montes marcaba al autor del único gol y por la inercia de su movimiento iba a estrellarse contra su nuca. El mexicano se quedaba tirado varios minutos por el fuerte golpe que recibió en la ceja, que no tardó en inflamarse. Parecía que seguiría con un vendaje en la cabeza, pero le iba a dar la indicación a los médicos de que no podía continuar. Las locomotoras pudieron mantener bajo control al Spartak hasta el inicio del segundo tiempo, donde una serie de rebotes infortunados los puso abajo por 2 tantos. Después, una poderosa jugada individual y mejor definición de Costa los pondría en la lona con el tercero. Batrakov, cuando no, aparecía momentos más tarde para devolverle algo de dignidad a su equipo, que con este marcador enfrentará la vuelta en su casa.